Hace casi 1,5 millones de años, en un valle profundo y húmedo, rodeado de bosques impenetrables y ríos serpenteantes, un grupo de Homo erectus se congregaba alrededor de un fuego recién encendido. El humo danzaba en espirales, mezclándose con el olor a madera quemada y carne asada, mientras las sombras proyectadas por las llamas se movían sobre las paredes rocosas de su refugio natural. Entre ellos, un individuo joven pero fuerte sostenía una rama parcialmente tallada. La observaba pensativa, buscando la manera de convertirla en algo más que un simple palo. Aquella noche, mientras las estrellas iluminaban tenuemente el cielo, el mundo estaba a punto de cambiar de una manera silenciosa pero profunda. Para comprender la magnitud de aquel momento, debemos retroceder y situarnos en el Homo erectus, una especie que surgió hace aproximadamente 1,9 millones de años. Estos humanos primitivos no eran simples sobrevivientes, eran ingenieros en ciernes. Sus cuerpos eran robustos, adaptados para largas caminatas y cacerías sostenidas. Sus cerebros, aunque más pequeños que los de nosotros, estaban reorganizándose para procesar información compleja, planificar, fabricar herramientas y aprender unos de otros. Sus manos, capaces de agarres finos y precisos, permitían manipular piedras, madera y hueso de maneras que transformarían su entorno. Arqueológicamente, encontramos vestigios de su ingenio en sitios como Olduvai Gorge, en Tanzania, donde herramientas de piedra tallada, las famosas choppers y bifaces, nos muestran un pensamiento sistemático. Cada golpe, cada corte en la piedra no era un acto aleatorio, era un diseño rudimentario, una planificación anticipada, un principio de ingeniería. Los Homo erectus no solo cazaban y recolectaban, empezaban a entender cómo modificar su mundo para hacerlo más seguro y más eficiente. La importancia de estas herramientas no se limita a su función inmediata. Cada objeto tallado representaba un salto cognitivo, la capacidad de imaginar una forma final antes de que existiera, de prever cómo una piedra podía convertirse en un cuchillo, un raspador o una punta de lanza. Esto, en términos modernos, es ingeniería: diseñar, planificar y ejecutar un objeto que cumpla una función específica. Y todo esto surgía sin planos, sin modelos ni matemáticas, sino de la observación meticulosa de la naturaleza y de la prueba y error constante. Es posible imaginar a aquel joven Homo erectus experimentando con ramas y piedras, testando cuál resistía mejor, cuál cortaba mejor, cuál servía como soporte para levantar un refugio. Cada intento fallido se registraba en su memoria, se comentaba entre los miembros de la tribu, se replicaba y se mejoraba. Esta dinámica de ensayo y colaboración era la semilla de lo que siglos después llamaremos ingeniería. No era solo supervivencia, era creatividad aplicada a problemas prácticos. Mientras las sombras se deslizaban sobre las rocas, ese fuego primitivo iluminaba también la mente de nuestros antepasados. El fuego no solo calentaba ni cocinaba la carne, servía como taller improvisado, como aula donde se compartían técnicas, como laboratorio, donde la materia se transformaba bajo la mirada atenta de quienes observaban, imitaban y aprendían. Cada chispa podía encender una idea, cada herramienta podía ser el prototipo de algo más grande, y cada lección aprendida se transmitía de generación en generación. Así, mientras contemplamos la escena, comprendemos que la historia de la ingeniería no comienza con planos sobre papel ni con cálculos complejos, sino con el fuego, la piedra y la mente inquieta de un Homo erectus. Esta es la historia de cómo la curiosidad, el ingenio y la necesidad convergieron para dar los primeros pasos hacia la transformación del mundo. Y si quieres acompañarnos en este viaje a través del tiempo, explorando cómo nuestros antepasados inventaron las herramientas, los refugios y las estrategias que cambiaron la historia, suscríbete y acompáñanos mientras seguimos desenterrando los secretos de la ingeniería primitiva. Al amanecer, el valle estaba cubierto por una bruma ligera. Los primeros rayos de sol iluminaban los troncos mojados y las piedras del río. En la cueva, los Homo erectus despertaban lentamente, estirando músculos que habían sido tensados por la caza nocturna y el frío de la madrugada. El humo del fuego aún flotaba en el aire, impregnando la roca con un aroma familiar, y junto a él, las herramientas recién afiladas descansaban sobre la arena, listas para ser usadas. Cada objeto, cada improvisado utensilio, era un testimonio silencioso de su capacidad de planificación. El Homo erectus no construía refugios al azar. Los sitios que eligieron, cavernas, salientes rocosos, orillas de ríos, eran seleccionados con criterios que hoy podríamos llamar estratégicos. La ubicación ofrecía protección contra depredadores, abrigo frente a la intemperie y proximidad a fuentes de agua y alimento. Dentro de la cueva, la organización del espacio no era menos notable. Áreas diferenciadas para dormir, para cocinar,
para trabajar con piedras y huesos, y posiblemente espacios donde los niños aprendían observando a los adultos. Este orden intuitivo revela un pensamiento anticipado, una planificación rudimentaria que anticipaba necesidades futuras y prevenía riesgos inmediatos. El fuego, por su parte, era mucho más que calor. Controlarlo significaba extender las horas de actividad más allá del crepúsculo, iluminar rincones oscuros y proteger a la tribu de animales salvajes. Pero el fuego también permitió un salto cognitivo. Trabajar con materiales, experimentar con cocción y transformación, compartir conocimientos. La simple acción de mantener las brasas vivas requiere observación constante, coordinación y un entendimiento del comportamiento del material, una habilidad que hoy reconoceríamos como ingeniería térmica básica. Y luego estaba la caza. Los Homo erectus no eran meros recolectores pasivos. Aprendieron a organizarse, a anticipar movimientos de presas, a usar lanzas de madera endurecida y herramientas de piedra para maximizar el éxito y minimizar el riesgo. Imagina la tensión en el aire, un grupo de hombres acechando un rebaño, comunicándose con gestos y silencios, evaluando terreno, viento y distancia, ajustando sus movimientos. Esa planificación colectiva, basada en la experiencia y la observación, es otra forma de ingeniería aplicada a la vida cotidiana. Diseñar estrategias que optimizan resultados en entornos impredecibles. El registro arqueológico respalda estas reconstrucciones. En sitios como Kubi Fora, en Kenia, se han hallado restos de lanzas de madera y herramientas de piedra asociadas que muestran mejoras graduales en su diseño. Puntas más afiladas, pesos balanceados, filos más resistentes. Cada hallazgo nos habla de un proceso iterativo, de prueba y error, y de transmisión de conocimiento entre individuos y generaciones. Era una ingeniería de necesidad, donde la creatividad se entrelazaba con la supervivencia. También es plausible imaginar momentos de enseñanza. Un adulto mostrando a un niño cómo afilar un filo, cómo seleccionar una rama, cómo mantener el fuego encendido. Niños imitando y refinando las técnicas, ajustando sus movimientos hasta dominarlas. Así, la ingeniería del Homo erectus no solo era física, sino social. La colaboración y la transmisión de saberes eran tan importantes como la fabricación de herramientas. Sin esta capacidad colectiva, muchos de los avances habrían quedado estancados, perdidos con la muerte de un individuo. Mientras contemplamos estos refugios y estrategias, empezamos a entender que la ingeniería primitiva no surgió de la abstracción, sino de la necesidad, del ingenio y del riesgo compartido. No existían fórmulas, pero sí principios. Observación, experimentación, mejora continua y colaboración. Cada cueva, cada fuego encendido, cada lanza preparada era un paso más hacia un mundo donde los humanos podían modificar su entorno de manera intencional. Y así, mientras seguimos reconstruyendo la vida cotidiana de nuestros antepasados, podemos empezar a imaginar la chispa que encendió no solo el fuego, sino también la mente humana. Un impulso de crear, de planificar, de mejorar. En lo profundo de un valle africano, hace alrededor de 1,5 millones de años, el sonido de la piedra golpeando la piedra resonaba como un tambor silencioso. El Homo erectus se inclinaba sobre un afloramiento rocoso, seleccionando cuidadosamente un fragmento de sílex. Cada golpe estaba medido, cada ángulo planeado. El objetivo no era solo romper la roca, sino darle una forma que pudiera cortar, raspar o perforar. La luz del sol filtrándose entre los árboles iluminaba partículas diminutas de polvo que flotaban en el aire, reflejando la concentración y paciencia de aquel artesano primitivo. Estas herramientas de piedra no eran simples instrumentos, eran extensiones de la mente humana. Los bifaces de Olduvai, los hendedores de Kubi Fora, los núcleos y las lascas cuidadosamente talladas muestran un conocimiento sorprendente del material. Cada forma no surgía al azar. Había un entendimiento intuitivo de cómo fracturaba la piedra, de cómo un golpe preciso podía crear un filo resistente. El Homo erectus estaba aprendiendo a dominar la materia, a anticipar cómo respondería ante la fuerza aplicada, cómo transformarla en algo útil. El dominio de la materia no se limitaba a la piedra. Hallazgos de restos de madera endurecida sugieren que también experimentaban con palos y lanzas, ajustando la longitud, el peso y la dureza. Los huesos de grandes animales servían tanto para utensilios como para herramientas de trabajo. Y los restos arqueológicos indican que los Homo erectus repetían y perfeccionaban estas técnicas durante generaciones. Esta sistematización y repetición de métodos es una característica clave de la ingeniería. Aprender de la experiencia, refinar procedimientos y transmitir ese conocimiento. El uso de herramientas también transformaba la vida social y cognitiva.
Trabajar la piedra requería concentración, planificación y coordinación entre individuos. Algunos preparaban el material, otros sostenían y guiaban, otros recogían fragmentos útiles. Este proceso no solo resolvía problemas prácticos, sino que fomentaba comunicación, observación y enseñanza. La cooperación se convirtió en un instrumento tan potente como la propia herramienta. Juntos podían diseñar, probar y mejorar de manera más eficiente. Además, las herramientas ampliaban las posibilidades de supervivencia. Con un bifaz afilado se podían cortar carnes duras, procesar madera, abrir huesos para extraer médula, raspar pieles y crear refugios más duraderos. Cada acción representaba un dominio sobre el entorno, una capacidad de moldearlo según necesidades humanas. Por primera vez, el entorno natural comenzaba a responder no solo a la fuerza física, sino a la inteligencia organizada. Imaginemos a un grupo preparando un refugio, troncos ajustados entre piedras, cubiertos con hojas y corteza, mientras un fuego recién encendido proyecta sombras sobre herramientas cuidadosamente colocadas. La cueva, el bosque y el río no eran solo escenarios, eran materiales sobre los cuales el Homo erectus actuaba, transformando su mundo mediante ingenio y planificación. Cada objeto manufacturado y cada estructura improvisada son testimonio de un pensamiento que trasciende la mera supervivencia. Es la raíz de la ingeniería humana. Este dominio de la materia, logrado a través de ensayo, error y transmisión de conocimiento, establece un patrón que se repetirá a lo largo de millones de años. La capacidad de observar, manipular y mejorar de manera sistemática es el hilo que une al Homo erectus con todos los ingenieros posteriores, desde el simple tallado de piedra hasta las complejas construcciones de civilizaciones milenarias. El ingenio humano en su forma más primitiva se estaba desplegando frente a nuestros ojos, silencioso pero decisivo, en un momento donde cada filo y cada lanza marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Hace cientos de miles de años, en las laderas de un valle rocoso, el crepitar del fuego se mezclaba con el murmullo del viento y el goteo de la lluvia sobre la piedra. Para los Homo erectus, aquel fuego no era un lujo ni un simple elemento de supervivencia. Era una herramienta que transformaba la realidad. Los primeros indicios de control deliberado del fuego, encontrados en sitios como Gesher Benot Yaakov en Israel, nos muestran brasas cuidadosamente conservadas y restos de vegetales cocidos, revelando un entendimiento temprano de la combustión y de sus aplicaciones múltiples. El fuego extendía la luz más allá de la tarde, permitía trabajar con materiales de otra manera inaccesibles y transformaba alimentos de manera que incrementaba su digestibilidad y seguridad. La cocción no era casual. Suavizaba la carne, liberaba nutrientes, eliminaba parásitos y reducía la necesidad de masticación constante. Cada llama mantenida de manera deliberada era un experimento de ingeniería culinaria, química primitiva y control ambiental. Más allá de la alimentación, el fuego era un agente de transformación del entorno. Permitía ahuyentar depredadores, mantener a raya insectos y en ocasiones modificar el paisaje mediante pequeñas quemas controladas. La selección de maderas, el control de la temperatura y la ubicación estratégica de las brasas demuestran un pensamiento anticipatorio que recuerda los fundamentos de la ingeniería: diseñar, prever y adaptar el entorno a necesidades humanas. El fuego también modificaba la vida social y cognitiva de la tribu. Reunidos alrededor de las llamas, los Homo erectus podían planear la caza, enseñar técnicas de fabricación de herramientas, narrar experiencias y reforzar la memoria colectiva. Cada chispa era un foco de concentración compartida. Cada tronco colocado con cuidado prolongaba la oportunidad de aprendizaje y colaboración. El fuego, en esencia, se convirtió en un aula, un laboratorio y un taller a la vez. Los restos arqueológicos revelan que los Homo erectus también empleaban el fuego de manera estratégica para preparar herramientas. La madera podía endurecerse con la llama. Las piedras calientes se usaban para afilar otras piedras o cocer arcilla primitiva. Y la manipulación de huesos y fibras bajo el calor permitió experimentar con estructuras y soportes más duraderos. Este dominio rudimentario del calor y la materia constituye uno de los primeros ejemplos de ingeniería térmica aplicada, donde la observación, el ensayo y el control se combinaban para crear soluciones prácticas. Es plausible imaginar la escena: un grupo alrededor de un fuego, las manos moviéndose con precisión sobre piedras y madera, las sombras proyectadas en las paredes de la cueva mostrando figuras que parecen anticipar símbolos y diseños posteriores, mientras los adultos enseñan a los jóvenes y estos imitan y perfeccionan cada movimiento. La interacción entre mente, material y entorno revela una inteligencia práctica que va mucho más allá de la mera supervivencia.
Cada chispa y cada llama encendida representan no solo calor y luz, sino el dominio de un recurso natural mediante planificación y experimentación. El primer indicio de lo que siglos después llamaremos ingeniería aplicada. A través del fuego, Homo erectus comprendió que el mundo podía moldearse, que la naturaleza no era un límite absoluto, sino un conjunto de materiales y fenómenos que podían manipularse con ingenio, previsión y colaboración. En este momento, el fuego deja de ser solo un elemento de supervivencia. Se convierte en la primera herramienta de transformación deliberada del entorno, un catalizador para la invención y un maestro silencioso que enseñaba de manera tangible los principios de la ingeniería y la planificación humana. En un claro al borde del bosque, un grupo de Homo erectus trabajaba en silencio, moviendo troncos y piedras para crear un refugio más resistente. Cada pieza de madera era cuidadosamente seleccionada, cada piedra colocada con precisión, como si siguieran un plan invisible que solo ellos comprendían. La estructura no era simplemente un abrigo contra la intemperie. Era un espacio diseñado para proteger, organizar y facilitar la vida en comunidad. Las ramas se entrelazaban formando soportes, las hojas y cortezas cubrían el techo y el fuego en el centro proyectaba luz y calor, mientras la ventilación natural permitía que el humo se elevara sin sofocar a los ocupantes. Esta planificación refleja un pensamiento anticipatorio sofisticado. No se trataba de construir de manera improvisada, sino de evaluar el entorno, seleccionar los materiales más adecuados, calcular soportes y prever cómo resistirían la lluvia, el viento o la nieve. Cada refugio era un experimento de ingeniería, un proyecto que integraba conocimientos de mecánica elemental, resistencia de materiales y eficiencia en el uso de recursos disponibles. Al mismo tiempo, el grupo se organizaba para la caza. Los Homo erectus observaban patrones de movimiento de los animales, estudiaban la topografía y la vegetación, y distribuían roles entre los miembros. Algunos acechaban, otros bloqueaban caminos, mientras otros dirigían la estrategia desde puntos elevados. La coordinación requería comunicación, memoria y adaptación constante, combinando inteligencia social con planificación estratégica. Cada cacería exitosa era una lección de ingeniería aplicada a la acción. Diseñar y ejecutar un plan que maximice el éxito y minimice los riesgos. El uso de herramientas y el control del fuego complementaban estas estrategias. Lanzas endurecidas, piedras afiladas y brasas bien mantenidas permitían crear ventajas sobre la presa, abriendo la posibilidad de cazar animales más grandes y peligrosos que antes habrían sido imposibles de capturar. Cada innovación técnica se integraba en un sistema mayor. Herramientas, refugios, fuego y organización social trabajaban juntos para garantizar la supervivencia. Podemos imaginar la tensión en el aire, el crujido de la maleza bajo los pies, el aliento contenido, el movimiento sincronizado del grupo, las sombras proyectadas por el fuego o por la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Todo formaba parte de un proceso de planificación que involucraba anticipación, creatividad y cooperación. Esta capacidad de proyectar acciones en el tiempo y de coordinar esfuerzos entre individuos es uno de los primeros pasos claros hacia la ingeniería colectiva. Así, los Homo erectus transformaban su entorno de manera deliberada, combinando observación, experimentación y colaboración. No solo sobrevivían, creaban soluciones prácticas a problemas complejos. Cada refugio reforzado, cada herramienta perfeccionada y cada estrategia de caza organizada era un testimonio de su ingenio y de su capacidad para manipular el mundo con intención. En este contexto, la ingeniería deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una habilidad cotidiana, inseparable de la vida misma. Dentro de la cueva, el fuego seguía ardiendo, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes cubiertas de hollín. Alrededor de él, los más jóvenes observaban con atención cómo los adultos afilaban piedras, disponían ramas o construían soportes improvisados para colgar pieles y herramientas. Cada gesto, cada golpe de piedra, era una lección silenciosa. La habilidad no se aprendía de manera verbal, sino mediante la observación, la imitación y la práctica constante. La enseñanza se convertía en un acto de ingeniería social, donde el conocimiento se preservaba y se transmitía de generación en generación. Esta transmisión de saberes era tan vital como la fabricación de herramientas. El Homo erectus comprendía, aunque de manera intuitiva, que la repetición y la práctica consolidaban habilidades y reducían errores fatales. Enseñar a un joven a mantener el fuego encendido, a tallar un bifaz o a organizar la casa no solo fortalecía a la comunidad, creaba un legado de ingenio y previsión. En este contexto, la ingeniería ya no era solo física, era también cognitiva y social. Además de las herramientas y técnicas, comienzan a surgir los primeros indicios de cultura simbólica.
Algunas cuevas muestran marcas en piedra y pigmentos que podrían haber servido para señalar áreas, identificar pertenencias o transmitir información sobre presas y peligros. No podemos afirmar con certeza que fueran arte en el sentido moderno, pero sí constituyen signos de comunicación intencionada, un lenguaje visual primitivo que complementaba la transmisión de conocimientos prácticos. Cada trazo era un intento de organizar el mundo, de dejar constancia de experiencias, de anticipar futuras acciones. La interacción social y la enseñanza fomentaban la cooperación y la cohesión del grupo. La resolución de problemas complejos, como cazar un animal grande o construir un refugio resistente, requería planificación, división de tareas y ajuste de estrategias sobre la marcha. Este aprendizaje colectivo aceleraba la innovación y fortalecía la capacidad del grupo para enfrentar desafíos inesperados. La ingeniería, entendida como la habilidad de transformar materiales y estructuras para fines prácticos, se extendía así también al ámbito del conocimiento compartido. Podemos imaginar la escena. Un niño observa atentamente cómo un adulto golpea un sílex para crear un filo intentando imitar el movimiento. Otro adulto guía suavemente una mano, corrigiendo la posición y la fuerza aplicada. Más allá, junto al fuego, alguien dibuja una serie de líneas o símbolos sobre la roca, marcando una advertencia o señalando un lugar donde los animales suelen pasar. Cada gesto, cada marca, es una combinación de creatividad, observación y planificación. De este modo, el Homo erectus no solo dominaba la materia, sino también la transmisión del conocimiento. La capacidad de aprender, enseñar y registrar información, aunque rudimentaria, amplificaba el impacto de cada innovación. Cada técnica preservada y cada símbolo trazado reforzaban la habilidad del grupo para manipular su entorno de manera eficiente, demostrando que la ingeniería primitiva no era solo la creación de objetos, sino un proceso integral que incluía mente, cuerpo y comunidad. En la frontera entre el bosque y la llanura se desplegaba un panorama que requería decisiones cuidadosas. Los Homo erectus, al moverse por su territorio, no improvisaban. Elegían rutas, establecían puntos de descanso y determinaban lugares donde acampar, combinando observación del entorno con experiencia acumulada. Cada movimiento estaba calculado, cada refugio temporal organizado con el objetivo de optimizar seguridad y recursos. Esta planificación espacial es uno de los primeros indicios de ingeniería aplicada al entorno. No solo manipulaban materiales, sino que estructuraban sus desplazamientos para maximizar las posibilidades de supervivencia. Cuando se trataba de refugios más complejos, los Homo erectus demostraban ingenio en el uso de la naturaleza. Rocas grandes se colocaban como paredes o soportes, troncos y ramas se entrelazaban para formar techos, y hojas y corteza se utilizaban como aislamiento. En algunos casos, es plausible que dispusieran piedras y palos de manera que crearan defensas rudimentarias frente a depredadores, o que facilitaran la entrada de luz y ventilación. Cada refugio era el resultado de decisiones acumuladas, prueba y error, observación y repetición. La combinación de materiales naturales y planificación anticipada revela un entendimiento intuitivo de estructuras y cargas, los principios básicos de la construcción. La movilidad organizada también era fundamental para la caza de grandes animales. Los grupos no solo se desplazaban siguiendo presas, planificaban emboscadas, evaluaban rutas de escape y coordinaban la acción entre varios individuos. Esta coordinación implicaba comunicación no verbal, anticipación de movimientos y reparto de roles, lo que podemos interpretar como ingeniería social aplicada. Organizar esfuerzos humanos para alcanzar un objetivo complejo de manera eficiente. Cada cacería exitosa reforzaba la memoria colectiva, perfeccionando estrategias y herramientas y consolidando la relación entre ingenio, trabajo y supervivencia. Incluso en la elección de asentamientos, la ingeniería del Homo erectus se hacía evidente. Los lugares junto a ríos ofrecían agua y alimento, mientras que los acantilados y cuevas brindaban seguridad y visibilidad. Elegir un lugar adecuado requería experiencia acumulada y comprensión del entorno. La combinación de geografía, recursos y planificación refleja un pensamiento estratégico, un diseño del espacio que consideraba múltiples variables y anticipaba problemas. Podemos imaginar la escena: un grupo trasladando herramientas y restos de alimentos entre refugios temporales, observando el comportamiento de los animales, seleccionando cuidadosamente los lugares donde encender el fuego y construir pequeñas estructuras. Cada acción, cada decisión combinaba materiales, espacio y tiempo, un pensamiento integrado que es la esencia de la ingeniería, aplicada en su forma más primitiva pero efectiva. Así, Homo erectus transformaba no solo objetos, sino también patrones de movimiento, refugios y relaciones sociales, estableciendo las bases de la ingeniería como una habilidad integral.
El ingenio ya no residía únicamente en el filo de una piedra o la dureza de una lanza. Estaba en la coordinación de acciones, en la planificación de espacios y en la capacidad de adaptar el entorno a necesidades complejas. Cada decisión era una lección de organización, previsión y creatividad aplicada. En la penumbra de una cueva, más allá del calor del fuego, se podían distinguir marcas en la roca y pequeños montículos de piedras cuidadosamente apiladas. Algunos restos arqueológicos sugieren que estos no eran simples desechos. Podrían haber sido parte de los primeros rituales, gestos simbólicos destinados a marcar territorios, celebrar la caza exitosa o rendir respeto a los elementos de la naturaleza. Para el Homo erectus, estas acciones iban más allá de la supervivencia inmediata. Eran estrategias para fortalecer la cohesión del grupo y organizar la vida social. El comportamiento simbólico, aunque rudimentario, representaba un paso decisivo en la ingeniería cognitiva. La capacidad de conceptualizar ideas abstractas y de transmitirlas mediante acciones o signos. Las marcas en piedras, la disposición de huesos o las ubicaciones del fuego dentro de la cueva podían funcionar como mapas, advertencias o señales para otros miembros del grupo. Cada símbolo no solo registraba información, sino que facilitaba la coordinación y la planificación colectiva. Era, en esencia, una ingeniería del conocimiento. Organizar ideas para hacer más eficientes los esfuerzos del grupo. Los rituales también tenían un papel en la enseñanza y el aprendizaje. La observación de gestos repetidos, la participación en ceremonias de caza o en prácticas relacionadas con el fuego y la preparación de alimentos consolidaba la memoria colectiva. Los jóvenes aprendían a limitar los movimientos y las acciones, integrando habilidades técnicas y comportamientos sociales. La transmisión de estas prácticas era un acto de ingeniería social. Diseñar estructuras de aprendizaje que permitieran que el conocimiento persistiera más allá de la vida de un solo individuo. Podemos imaginar la escena. Un grupo de Homo erectus rodeando un fuego, las sombras danzando sobre las paredes mientras un adulto coloca piedras de forma deliberada, quizá indicando un límite de territorio o la ruta de un animal. Los más jóvenes observando, aprendiendo y replicando los gestos, el murmullo del viento mezclándose con los crujidos de la madera y los susurros de la tribu. Cada acción tenía un propósito, cada símbolo un significado funcional o social. La capacidad de conceptualizar, de organizar y de transmitir información abstracta establece un vínculo directo entre ingeniería y cultura. Las herramientas físicas y los refugios eran tangibles, pero los símbolos y rituales representaban una manipulación del entorno social y cognitivo. Esta integración de materia y mente, de acción y significado, es la raíz de lo que siglos más tarde se desarrollaría como arquitectura, planificación urbana y escritura. A través de estas primeras formas de simbolismo y ritual, el Homo erectus no solo aseguraba la supervivencia del grupo, sino que también consolidaba su capacidad de cooperación, planificación y aprendizaje colectivo. La ingeniería primitiva, por primera vez, incluía elementos intangibles, comunicación, coordinación y memoria compartida, mostrando que la transformación del mundo empezaba tanto en la mente como en la materia. En la orilla de un río, un Homo erectus seleccionaba cuidadosamente una piedra, examinando su forma y consistencia. Cada golpe de otra piedra sobre ella generaba fragmentos afilados, y la repetición de estos gestos perfeccionaba el filo y la funcionalidad. Este proceso no era azaroso. Requería observación, planificación y prueba constante. Con el tiempo, las herramientas se hicieron más especializadas. Algunas servían para cortar carne, otras para raspar pieles y otras para perforar madera o hueso. Cada innovación era un refinamiento de técnicas previas, un ejemplo de ingeniería aplicada al entorno y a la vida diaria. La evolución de la tecnología de herramientas implicaba también colaboración. Los individuos compartían técnicas y descubrimientos observando y ajustando los métodos de los demás. La estandarización gradual de ciertos objetos muestra que existía un conocimiento colectivo que se transmitía y perfeccionaba. Esta interacción no solo aceleraba la innovación, sino que permitía una mayor eficiencia en actividades esenciales como la caza, la construcción de refugios y el procesamiento de alimentos. La experimentación con distintos materiales también ampliaba las posibilidades. El hueso y la madera se combinaban con la piedra para crear utensilios compuestos y la selección de materias primas era consciente. Algunas piedras resistían mejor el desgaste, algunas maderas soportaban tensiones más altas. La capacidad de anticipar cómo se comportaría un material bajo ciertas condiciones es un principio básico de ingeniería, y Homo erectus lo aplicaba de manera práctica. La complejidad tecnológica también se refleja en los ajustes finos a herramientas existentes. Las puntas de lanza podían alargarse, acortarse o endurecerse mediante fuego.
Los filos se perfeccionaban con golpes precisos y los fragmentos de piedra se reaprovechaban hasta el límite de su utilidad. Cada modificación era un cálculo intuitivo de eficacia, durabilidad y adaptabilidad, mostrando que la ingeniería primitiva no se limitaba a la creación, sino que incluía la optimización constante de recursos. Imaginemos la escena. Un grupo reunido, el sonido de piedras chocando sobre piedras, el crujido de ramas secas bajo los pies y el humo de un fuego cercano que mantiene a raya a los depredadores. Algunos observan cómo se fabrica una herramienta. Otros prueban la efectividad de un filo en un trozo de madera, mientras los jóvenes aprenden, memorizan y replican cada movimiento. Cada acción es parte de un proceso de aprendizaje, innovación y perfeccionamiento colectivo. De este modo, la tecnología de herramientas no era simplemente un medio de supervivencia. Era un sistema de ingeniería en miniatura, un laboratorio práctico donde se aplicaban principios de diseño, planificación y mejora continua. Las habilidades desarrolladas en la fabricación de herramientas reflejaban una mente capaz de anticipar, adaptar y optimizar, una mente que transformaba el entorno no solo para sobrevivir, sino para vivir de manera más segura y eficiente. En un valle abierto junto a un río que serpenteaba entre colinas bajas, los Homo erectus organizaban su vida de manera más consciente. No se trataba solo de trasladarse de un lugar a otro siguiendo presas o evitando depredadores. Había una comprensión rudimentaria del territorio y de cómo optimizar su relación con él. Los refugios se situaban estratégicamente cerca de agua y recursos, pero alejados de peligros evidentes. Los lugares de acopio de alimentos, las rutas de caza y los espacios para el fuego y el trabajo con herramientas reflejaban un orden intencionado, una planificación que integraba espacio, tiempo y esfuerzo humano. La manipulación del entorno se hacía cada vez más sofisticada. Piedras, troncos y ramas se reorganizaban para proteger el refugio, guiar el tránsito de animales o crear barreras naturales. Cada modificación del paisaje, por mínima que fuera, tenía un propósito funcional y podía mejorar la supervivencia de la comunidad. Esto es ingeniería aplicada. Observar el entorno, prever riesgos y diseñar soluciones que modifiquen la realidad de manera práctica. La coordinación grupal se volvía fundamental. La caza organizada de animales grandes, la construcción de refugios más duraderos y el mantenimiento del fuego requerían cooperación constante. Cada miembro tenía un rol y cada acción estaba conectada con las demás. La transmisión de conocimiento era clave. Los jóvenes aprendían a limitar, al observar patrones y al participar en tareas complejas. Así, la ingeniería se volvía tanto social como técnica, uniendo mente, materia y comunidad. El dominio de herramientas, fuego y espacio creó un ciclo de retroalimentación. Las innovaciones facilitaban nuevas formas de organización y exploración, mientras la experiencia y la transmisión de conocimiento mejoraban la capacidad para transformar el entorno. Cada refugio mejorado, cada lanza más efectiva y cada ruta planificada eran testigos del ingenio colectivo. Homo erectus no solo sobrevivía, moldeaba su mundo, aprendía de él y dejaba pistas que siglos más tarde permitirían comprender la profundidad de su pensamiento. Podemos imaginar la escena final: el fuego ardiendo en el centro del refugio, sombras que danzan sobre piedras y troncos, individuos trabajando y observando, jóvenes aprendiendo, y un entorno transformado por la planificación y la intención. La naturaleza no era un límite absoluto, sino un material que podía manipularse con ingenio, paciencia y colaboración. Cada chispa de fuego, cada herramienta afilada y cada refugio organizado era una expresión temprana de ingeniería humana, un indicio de que la inteligencia práctica podía transformar el mundo de manera tangible. El Homo erectus sentó las bases de todo lo que vendría después: sus herramientas, sus refugios, su manejo del fuego, la transmisión del conocimiento y los primeros signos de simbolismo y planificación constituyen los primeros pasos hacia la ingeniería como la entendemos hoy. No había planos, fórmulas matemáticas ni máquinas complejas. Había observación, experimentación, cooperación y creatividad aplicada a problemas concretos. Cada acción, desde afilar una piedra hasta organizar un refugio o guiar la caza, era un acto de ingenio. Cada chispa de fuego y cada símbolo grabado en la roca reflejaba la capacidad de anticipar, planificar y transformar. Esta combinación de mente, materia y comunidad permitió que la especie no solo sobreviviera, sino que sentara las bases para la evolución de la tecnología, la arquitectura y la ciencia. Cuando miramos los restos de herramientas, refugios y marcas en las cuevas, no vemos simples objetos antiguos. Vemos la evidencia de un pensamiento que buscaba moldear la realidad, un ingenio que convirtió la necesidad en invención.
La ingeniería primitiva del Homo erectus fue silenciosa pero decisiva, un legado que nos recuerda que la capacidad de transformar nuestro entorno comenzó mucho antes de los planos, los cálculos y los edificios monumentales. Comenzó con el ingenio humano, la observación atenta y la cooperación consciente de aquellos primeros habitantes de nuestro mundo. Así, el eco de sus acciones sigue vivo en cada innovación, en cada construcción y en cada herramienta que aún hoy nos conecta con la chispa inicial de la ingeniería humana.